Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la anteúltima clase de esta capacitación que vamos de la mano de Martina Urán, conociendo un poquito más de la biografía de Francisco Salamone. Nos movemos entre el archivo y la mística también en esta capacitación del ciclo En clave bonaerense, Patrimonio, Identidad y Memoria, ciclo que tiene su origen en el convenio firmado por el municipio de Azul en la figura de su intendente, Nelson Sombra, y por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en la figura de su presidenta, Florencia Saintud. Así que ahora quedamos en la compañía y en la palabra de Martín. Muy bien, bueno, buenas tardes de nuevo a todas y a todos, y gracias por estar acá acompañando con el frío que hace. Bueno, vamos a empezar. Vuelvo a repetir la propuesta que hice hace un ratito, que si les quedan dudas y quieren sumar algún tema para la última clase, algún temita, algo breve, alguna cuestión puntual que les haya quedado dando vueltas, al finalizar la clase, bueno, ahí podemos compartir, y si no, durante la semana escriben en el grupo, pero bueno, ya que es la anteúltima clase, estaría bueno para la última, que si bien ya la tengo diagramada, tener un ratito, más allá de preguntas y respuestas, si a alguien le quedó algo que le hubiese gustado tener, aunque sea un pantallazo, bueno, lo vemos y lo sumo para la última clase. Esta es la tercera clase. Ya pasamos por la etapa de la obra bonaerense de Francisco, y ahora lo que vamos a empezar a ver, que esto vamos a entrar en un terreno que es un poco difuso, porque es la parte que tiene que ver con lo que fue su vida después de la famosa obra bonaerense. Entonces nos vamos a encontrar con varias cuestiones biográficas y no tanta obra. Porque por un lado vamos a tener algunos juicios. En otro momento Francisco se va a ir a vivir a Uruguay, culpa de alguna de estas cuestiones legales. Y también vamos a ir viendo a otros proyectos que quedaron a mitad de camino, que no se pudieron realizar, pero por suerte hay varios de los cuales tenemos imágenes de los anteproyectos y que nos permiten visualizar cómo podría haber sido esas obras, que si bien ya son un montón, bueno, podrían haber sido muchísimas más. Luego vamos a ir viendo sus últimos años. Hay algunas sorpresitas biográficas en cuanto a actividades que realizó Salamone que nada tenían que ver con la arquitectura, pero que son bastante interesantes. Y bueno, y finalmente ya vamos a ir hablando del tema de cómo su obra pasó del olvido total, de la indiferencia, a que lentamente se fue redescubriendo y revalorizando, y desde distintos sectores la fueron tomando como inspiración y la fueron difundiendo. Así que vamos a arrancar. A ver. Ahí estamos. Bien. Volviendo un poco a las escenas del capítulo anterior, nosotros dejamos en los 40, en el año 40, pero rápidamente podemos hacer una especie de síntesis de lo que fue la etapa bonaerense, para no arrancar de cero, porque ya les digo, todo lo que venga no va a ser tan ordenadito, van a ser pequeñas noticias que nos llegan de distintos lugares. Para darnos una idea de la importancia que tuvo la obra de Salamone, sabemos que, por ejemplo, en el 1936, que es su primer año bonaerense, obtuvo el 30% de los contratos municipales. Y eso se duplicó al año siguiente. Entonces, vamos a tener un 36 y un 37. Acá vemos un recorte de un diario azuleño, donde se mostraban, se promocionaban las obras a construirse. Hay una cuestión en el tono, que vamos a ver en los recortes, con lo que tiene que ver con las noticias, que depende si el diario tenía una orientación más cercana a los conservadores, va a hablar maravillas, y si era un diario opositor, bueno,
Ya vamos a ir viendo las cosas que dicen. Pero volviendo a esta cuestión de que no hay archivo personal ni profesional, este tipo de noticias son lo único que nos quedan como para medir de alguna forma lo que representaban esas obras en ese momento. Bueno, para 1938, acá ya empiezan algunos problemas que tienen que ver más con cuestiones políticas entre el gobierno del presidente Ortiz y la provincia de Buenos Aires, que estaba considerada como un bastión del fraude electoral. Entonces, Ortiz de a poco va a empezar a soltarle la mano a Fresco, y esto va a llevar a que toda esta cuestión que tenía que ver con esta cantidad de obras va a empezar a frenarse, y también porque en el 38 hay una crisis económica. Esto mismo, acá de paso vemos una foto de archivo cuando estaban construyendo el portal del cementerio de la Prida, que vimos el martes pasado. Entonces, esta cuestión política, esta lucha política entre Ortiz y Fresco, va a terminar perjudicando la obra pública de la provincia. De alguna forma va a terminar sucediendo que en el 40, si bien hay elecciones, el ganador para el gobernador se supone, lo que se sabe es que, bueno, gana a través de un fraude que era bastante típico en esa época. Pero después lo que sí hacen son unas elecciones bastante transparentes para todo lo que tenía que ver con lo legislativo, y que allí gana el radicalismo cómodamente. Entonces Ortiz, como más allá de no estar tan lejos ideológicamente, había una cuestión con la que él quería terminar, en teoría, que tenía que ver con el fraude. Entonces va a intervenir la provincia luego de estas elecciones, y esto le va a poner el fin como definitivo a la etapa de Fresco, que tampoco puede dejar a su heredero, digamos, en el poder en la provincia. Todo este contexto, ¿para qué? Para empezar a entender por qué la etapa bonaerense dura lo que dura, y por qué a Salamone no lo vimos más. Va a haber algunos problemitas legales, y esto ya creo que lo venimos hablando en casi todas las clases, que tiene que ver con el tema de la obra pública históricamente, y Salamone no estuvo exento de que se lo acusara de inflar precios. Tuvo varios de estos problemas, ya les comenté creo que en la primera clase que si quisiéramos hacer un libro solo de los problemas judiciales de Salamone se puede hacer tranquilamente, pero hoy nos compete un poco más por toda la cuestión de obras que no se realizaron. Y acá se menciona, Chascomús es la última obra de Salamone, y hubo todo un tema que terminó siendo un escándalo por la cuestión de sobreprecios. Entonces, esto que sucedió tuvo como consecuencia que las obras se redujeran, que no se terminara haciendo todo lo que se tenía planeado, y que algunos de sus socios, como los Costantini, que los vamos a ver la última clase y que en la clase anterior los mencioné, que era esta empresa que le proveía a él de todo el equipamiento para los espacios públicos, como las plazas y demás. Y Migone era también un colaborador de él, que finalmente se van a alejar cuando empiecen estos problemas. Acá lo que vemos, que esto lo vamos a desarrollar en la última clase, que en paralelo vamos a tener obras similares. Con esto no quiere decir que todos estuvieran mirando a Salamone para robarlo, pero claramente había una estética en la época que hacía que algunos profesionales estuvieran trabajando este estilo medio art déco para obra pública. Este es un mercado en la localidad de Las Rosas, que creo que es Córdoba, cerca de algún límite con Santa Fe. Todavía existe el edificio, si la memoria no me falla, esto es una foto de época. Pero bueno, esto a mí me sirve de pie para también empezar a venderles un poco la última clase, en la cual voy a dedicar
una buena parte de la clase a ver otros proyectos de otros profesionales en paralelo a Salamone, porque yo siempre digo que, en mi opinión, Salamone es solamente la punta de un iceberg mucho más grande en el cual se construyó mucha obra pública en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en muchas provincias del país, y que tiene un lenguaje muy particular, y que si Salamone nos parece increíble, bueno, no sé si hay otros Salamones realmente, pero sí tenemos otros profesionales, como por ejemplo el que estamos viendo y otros nombres más, que valen la pena empezar a acercarse, porque más allá de la originalidad, también tenemos este problema que siempre se va a mencionar, y en un rato voy a contarles alguna anécdota al respecto, de las fuentes, y que de mucha de esta gente no se sabe absolutamente nada. Si lloramos por Salamone, bueno, hay otros profesionales que estamos en una situación parecida a la que estaba Francisco en los 90. Sí vamos a saber, por ejemplo, que Salamone en esta época funda una empresa que se llamaba Safra. Longoni tiene la teoría que tiene que ver con los nombres de algunos de sus hijos, y era una empresa familiar. Acá lo que observamos es cuando se estaba construyendo la única obra porteña que hizo Salamone, que está acá en pleno Recoleta, al lado enfrente del Hotel Alvear. Este edificio se inaugura a principios de los 40, posteriormente a la etapa bonaerense, y se proyectó de todas maneras en paralelo. Acá hay una cuestión de que originalmente estaba fechado como en los 50, pero bueno, me obsesioné un poco, probablemente porque es el único Salamone que hay en mi ciudad, y encontré un poco más de material por el cual se sabe bastante a ciencia cierta que a fines de los 30 se proyecta, y bueno, demora unos años en construirse. Pero acá por lo que vemos, no hay nada que nos recuerde a la obra bonaerense, sino un edificio más de toda esa zona de Recoleta que pasa bastante desapercibido. Una cuestión que creo que mencioné en la primera clase, y que me interesa volver a traerla, tiene que ver con su esposa, que en el caso de este edificio también fue la comitente. Entonces, insisto con esta cuestión que es una lástima que no se sepa más del rol que ocupó Adolfina en la vida de Salamone, más allá de ser su esposa, en lo profesional, qué cartas jugaba ella en toda esta cuestión. De momento, esto es todo lo que pude llegar a saber de ese edificio, pero insisto que no es un detalle menor la presencia de Adolfina, Finita, como le decían, en la concreción de algunos proyectos, en este caso privados. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la cosa un poco más, no tan lineal, en la cual vamos a ver a un Francisco dedicándose a diversas actividades, algunas menos esperadas que otras. ¿Por qué? Porque en un principio vamos a tener un problemita legal con Francisco con el tema de la pavimentación en Tucumán, con los sobreprecios, y que bueno, acá va a suceder que lo van a encontrar culpable a él y a otra persona con la que trabajaba. Estoy buscando exactamente el extracto, presuntos como presuntos autores de esta cuestión de sobreprecios, violación de los deberes de funcionarios públicos y de cohecho. Bueno, ese tipo de cuestiones que van a desembocar en un exilio. Se sabe que estuvo en Montevideo exiliado por lo menos 2 años y que luego volvió a Buenos Aires. En plena pandemia, en algún momento, me puse a buscar noticias de Salamone que pudiese llegar a encontrar en las redes y demás, y me terminé encontrando con este prototipo de cocina eléctrica circular que sale publicada en una revista inglesa,
realmente cuando empecé a buscar cosas de Salamone no esperaba encontrarme esto. No sé, a ver si puedo, a ver con el cursor. Ahí está. Acá abajo, abajo de la foto, ahí podemos observar que aparece el nombre de Salamone y es como una noticia, entre otras tantas que aparecían, de cuestiones que estaban sucediendo en ese momento. No deja de ser llamativo, es una lástima no tener más archivo personal de él para saber si esto fue, no sé, un hobby, algo que se le ocurrió en algún momento, o si realmente era parte de un proyecto más grande dedicado a estas cuestiones más de equipamiento y demás. También, después de la pandemia, tuve otro hallazgo bastante extraño, este me sorprendió mucho más todavía, por el cual lo encontramos a Salamone como vicepresidente de esta editorial llamada Verbum. Era una editorial de temática católica. Se ve que muy bien no le fue porque yo no encontré muchas noticias luego con el correr de los años. En mi opinión, habrá durado un año, como mucho, y dentro del directorio vamos a encontrarlo a él como vicepresidente y luego más abajo, dentro del staff de los directores suplentes, vamos a encontrar a Ricardo Salamone Croft, que es uno de sus hijos. Como termina pasando siempre con Salamone, y esto siempre va a terminar alimentando el misterio, ¿no? De nuevo, volvemos a la primera clase, esta cuestión de no tener archivo personal ni profesional de Francisco nos lleva a que cuando aparecen este tipo de noticias, uno se empieza a preguntar, bueno, pero al final, ¿cómo era su vida después de la etapa bonaerense? Porque si estas son las cosas que encontré medio por accidente, ¿a qué otras actividades habrá dedicado? Y, bueno, ese es el misterio y ojalá sigan apareciendo estas noticias. De todo el directorio, quizá la persona más conocida sea Ismael Quiles, que hasta donde tengo entendido era un franciscano o un jesuita, que, que acá en el país, bastante progresista, que acá en el país introdujo el yoga y demás cuestiones. La verdad que me puse a buscar uno por uno en su momento y era una mezcla de personajes que a priori no tenían mucho que ver, pero bueno, existió esta editorial y Salamone en ese proyecto con su hijo. Después, sabemos que para 1950 construye un edificio que está en el límite de Buenos Aires con lo que sería, creo, el partido Vicente López, ahí cerca del Puente Saavedra, que hace un edificio de renta de los que hay millones acá en Buenos Aires. No llama mucho la atención, excepto por la firma que todavía sobrevive y que tiene esta curiosidad que ya es de los 50 y acá sí firma como ingeniero civil y arquitecto, se ve que ya se había amigado con su costado de arquitecto y de todas formas vamos a ir viendo firmas que nunca aparece la misma más o menos. Pero bueno, este edificio se puede visitar como el de la ciudad de Buenos Aires, el de Recoleta, están ahí, no tienen muchísimo atractivo, más que la cuestión anecdótica de, decir, de seguir tachando obras dentro del álbum. Al año siguiente, y cerquita de este edificio, también Salamone se ocupó de la ampliación del colegio Michael Hamm, que es un colegio enorme que ocupa toda una manzana y que a él le tocó esta parte que estamos viendo acá, que tiene sus toquecitos Salamón en las veredas, se observan bien en los trabajos de herrería de las ventanas, también no son tan comunes, tienen algunas curvitas, y bueno, algún día espero también poder ingresar porque hay algo de equipamiento muy salamónico adentro, porque tiene un patio central y he visto fotos en las cuales hay algunos detalles que nos recuerdan a Salamone. La última obra, que este es un caso bastante interesante por varios motivos.
La última obra la va a realizar, de la que tenemos noticias, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque en breve puede aparecer algo que nos sorprende y de lo cual no teníamos noticias. La última obra la va a realizar apenas un par de años antes de fallecer. Está en Mar del Plata y es la Casa Alicia, que bueno, acá no se nota, pero les muestro con el cursor, ahí es Alicia, que la manda a construir un farmacéutico de acá, un médico y farmacéutico de acá de la ciudad de Buenos Aires, que veraneaba y cada tanto iba a Mar del Plata. Él la manda a construir para su hija Alicia. Se supone que Salamone y el padre de Alicia eran conocidos, pero bueno, mucho más no sabemos. Hace unos años hubo un tema porque falleció Alicia en pandemia y la casa pasó a estar en venta. Entonces, ahí hubo todo un movimiento por el cual se empezaron a firmar peticiones para protegerla, porque hay un tema que vamos a ver en un ratito, que más allá de la cuestión de leyes que protegen a la obra de Salamone, esta casa, la de Mar del Plata, y la que está en azul, no están alcanzadas por ningún nivel de preservación. Entonces, estaba el temor de que si se vendía esta casa, bueno, que pudieran construir cualquier otra cuestión. Dato interesante para el que puede y para el que quiere, actualmente, ya hace más de un año, esta casa está en alquiler temporario. Entonces, es bastante grande, lo que sí, yo creo que mínimo 4 personas tendrían que ir, pero actualmente se puede visitar porque hay toda una historia por la cual la cuidadora, la mujer que cuidó a Alicia en sus últimos años, quedó, no sé si heredera, pero le dejan entre la familia y demás, ella quedó a cargo de la casa se alquila. A principio de año tuve la suerte de visitarla y agregar estas fotos. Este es el jardín, por ejemplo, porque lo más particular probablemente que tenga la casa es que tiene dos fachadas, si se quiere, la que estábamos viendo y esta que está tapada por la vegetación, pero si hacen un esfuercito pueden ver que acá tiene como su remate también. Tiene ese jardín precioso. Acá está el plano en el cual acá ya de nuevo sigue diciendo que es Zafra. La ubicación en Mar del Plata es Buenos Aires y Rawson. Bien. Y de paso, bueno, contemplar también lo que eran estas vistas de Salamone, que son preciosas. Este es o sea, ni bien uno ingresa, tiene este living. Es una casa que no tiene ninguna particularidad por fuera del hecho de que es de Salamone. Diría que quedar muchas casas así en Mar del Plata. Pero con esto también vuelvo a algo que siempre menciono de los profesionales de esta época, que de nuevo, Salamone no se pone a experimentar con un privado, sino que hace una casa, si se quiere, de catálogo con algunos sellos de él, pero la cuestión es que ellos podían, los profesionales de esta época, ellos podían realizar diversos estilos con total solvencia. Ya que hablábamos de casas particulares, y como en la clase anterior no quería seguir cargando la etapa bonaerense, que ya tenía muchísima información, acá tenemos a la Casa de Azul, la Casa Aneri, que está ahí cerquita de la plaza. Para el que no conoce Azul, bueno, lo tiene que sumar a la lista, porque si bien de nuevo no tiene un lenguaje tan monumental o tan expresionista como otras obras, hace un racionalismo náutico que, la verdad, tiene sus toques igual de Salamone, de cosas originales, pero es una casa muy linda. A principio de año pude ir, la pareja que ahora es la dueña de esa casa me dejó entrar y hacer unas fotos.
Es una casa súper luminosa, moderna, es muy, muy linda por dentro. Y lo que puse al costado es una foto de archivo de cómo era originalmente, porque ahora perdió toda esa entradita, ese arco, y ahora no sé, digo, hace un montón de años en realidad, ¿no? Pero tiene como un cerquito hecho así de hierro que le cambió un poco esa fisonomía. Pero después la casa por fuera está igual, se le hicieron cambios en el interior, y este es el patio. Esta parte del patio, esa puerta conecta al lavadero, donde probablemente acá podemos observar lo más salamónico que pueda tener toda la casa. Y esos pisos creo que también eran originales. Vuelvo a mencionar que las casas no tienen, ninguna de las dos casas, ni Mar del Plata, ni Azul, cuentan con protección patrimonial, así que de momento uno depende de la buena voluntad de los dueños para que se preserven de esta manera. En el caso de Azul también vemos el temita de las veredas, el sellito característico. Bien, y hasta acá llegamos con el tema, la cuestión biográfica de qué se sabe de lo que fue de la vida de Salamone entre que hace su última obra en la provincia de Buenos Aires hasta su fallecimiento, que va a ser en 1959. Con el tema de Salamone me pasó lo siguiente, y con el tema de su muerte y su cuerpo, que el año pasado yo realicé una ponencia con María Laje, que es una especialista muy importante de patrimonio funerario en nuestro país. Armamos una ponencia en la cual nos enfocamos solamente en Salamone y el patrimonio funerario, pero a medida que íbamos investigando, también nos dimos cuenta que era interesante seguir el derrotero del cuerpo de Salamone, porque si bien sabemos que descansa en Pilar, no siempre estuvo allí. Y acá, por si no hubiera suficientes interrogantes, vamos a sumar más misterio todavía, y tiene que ver con una cuestión que él es enterrado en el cementerio de Recoleta, acá en Capital, en la bóveda de una familia llamada Lipo. Ahí es el primer lugar a donde va. Después, años después, lo trasladan a la bóveda de Juan y Felipe Lanús. Todo esto, por más que investigamos, consultamos y demás, nunca llegamos a establecer alguna conexión entre estas familias y Salamone. Entonces realmente no sabemos qué pasó para que él termine allí, pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, por los registros del archivo del cementerio de la Recoleta. Todo eso está registrado, y ese es el motivo por el cual sabemos que anduvo que su cuerpo estuvo en estas dos bóvedas. Finalmente, en la década del 90, en 1992, ahí sí finalmente sus restos pasan a descansar en el Jardín de Paz, cerca de Pilar, y ahí tenemos su lápida. Como muchos jardines de paz, tienen mucha vegetación y tienen nada más son todas así las lápidas, la mayoría. Entonces, es un poco paradójico cómo el hombre que realizaba esos portales de cementerios tan monumentales y a veces recargados, termina descansando en tierra, en una lápida de lo más austera que uno se puede imaginar para un personaje como Salamone. Pero bueno, para los que vivan en el AMBA, les comento que se puede visitar el Jardín de Paz, no hay que ir con ninguna autorización ni nada, uno puede ir. En la entrada te ubican más o menos con el plano donde está Salamone, y es un cementerio muy, muy bonito para visitar. Otro capítulo de la vida profesional de Salamone va a tener que ver con los proyectos no realizados. Esta parte a mí me interesa un montón por la cuestión de que
ya vimos mucho de lo que realizó en la provincia de Buenos Aires, casi todo Córdoba, recién las obras que hizo en sus últimos años, pero hay todo un legado, una cantidad de proyectos que finalmente no se realizaron, pero que tienen el sello de Salamone, que la verdad vale la pena compartirlo. Y tiene que ver con la cuestión de que, al menos desde lo que me comentaron a mí, desde el Museo de Torquist, en algún momento se encontraron como una especie de álbum con muchas, digamos, postales, porque son imágenes del tamaño de una postal, con diseños firmados por Salamone. Ahora bien, ¿por qué tendrían este material? Lo más probable, que es lo que planteaba Longoni, es que estas especies de postales, estas imágenes con perspectivas de obras, le hayan servido a él como una especie de catálogo para, a la hora de tener las reuniones con los intendentes de los municipios, no solo mostrar como las obras que él podía hacer, sino también mostrarle otro tipo de obra, como si se quiere, para orientarlo al intendente o a los políticos con los que tuviera que juntarse, para decir, bueno, ¿cómo querés vos, cómo te imaginás tu cementerio para tu pueblo, tu palacio municipal? Y de esta manera tenía varias referencias. Este portal puntualmente era para el municipio de General Sarmiento, que es un partido que ya no existe, pero que es acá cerca, en el conurbano, más o menos en el noroeste del conurbano, que eran algunos partidos, creo que San Miguel, José Cepaz, algunos de esos, que bueno, ya no existe más como General Sarmiento, pero es bastante impactante ese ángel, ese otro ángel que nos recibe, y esas llamas ahí a los costados del Pax. La verdad, yo creo que sería muy lindo que alguna vez se pudiera hacer alguna especie o de catálogo impreso o algún tipo de muestra para poder verlas todas estas vistas, porque tiene un valor artístico que la verdad llama muchísimo la atención. Y de nuevo, solo se encontraron estas, quizá en otra municipalidad algún día aparezcan más para seguir alimentando todo el misterio alrededor de la obra de Francisco. Acá lo que observamos son dos obras en ese momento era la municipalidad de Caseros, pero Caseros en ese momento se refería a Deró. Y estas obras no se construyeron finalmente, pero nos sirven también para seguir ampliando todo el material que nos dejó Salamone, también desde un lugar estético de ver cómo él imaginaba, por ejemplo, el Palacio Municipal, que se parece a otros, pero no es igual. Como que había una cosa para mí muy importante de él, de no repetirse y poder atraer la atención del intendente de turno, de decirle, bueno, mira, yo te hago el Palacio Municipal, pero fíjate que va a tener este diseño, que es único, que no lo tiene ningún otro, y más todas las facilidades que ofrecía que vimos la clase pasada. La otra imagen la traje porque no hay mucho hospital hecho por Salamone, entonces tenemos la vista de cómo se imaginaba él que podía llegar a ser uno. Agarré un ejemplo de un municipio en el cual las obras estuvieron muy cerca de realizarse y finalmente no se hicieron, que tiene que ver con el municipio de Lobería, no tan lejos de Balcarce, que es donde empezó. Esta es una de las vistas del cementerio, que hasta acá también tenemos algo muy salamónico, de tener la cruz, el Pax, todo monumental. También se había proyectado un palacio municipal, que a mí me hace acordar un poco a la delegación de Saldungaray. Y finalmente va a suceder que
cuando hablábamos de Chascomús y que empieza a tener problemas con esta cuestión de los sobreprecios y demás, bueno, finalmente es sancionado y como consecuencia va a perder trabajos como este, por ejemplo, que ese va a ser el motivo por el cual no se concretan las obras. Pero más allá de eso, yo me quería quedar con una cuestión que tiene, esto está sacado de un álbum, porque las obras las querían hacer para el centenario del partido de Lobería. Y puntualmente se habla de embellecimiento edilicio, y con esto vuelvo a lo de siempre, esta cuestión, esta supuesta polémica de si a los municipios les habrá gustado o no la obra o por qué se hizo. Tenemos este tipo de ejemplos que nos hacen creer que realmente creían desde los municipios en esta obra moderna y pensada para embellecer las localidades. No era una cuestión, como muchas veces se repite, de un gobernador tirano como Fresco diciéndole a Salamone, bueno, vos me tenés que hacer obra en tales partidos y hacé lo que se te ocurra. La verdad que era un poco más compleja toda la cuestión y, y metí este recorte por lo siguiente. Esta cuestión de la obra pública, acá menciona que está hecho para conmemorar el centenario de Lobería. Se muestran los anteproyectos y acá dice, de todos ellos surge la evidencia de su grandiosidad y más que de esto, de su imperiosa necesidad para Lobería. Todo lo que se gasta en obras públicas, aunque parezcan suntuosas, es siempre dinero bien invertido que eleva la importancia de la comuna que las efectúa. Me llamó la atención, hoy cuando estaba releyendo, esta cuestión de pasar a tener estos edificios era una puerta de entrada a la modernidad, y esa modernidad te diferenciaba de otras comunas que quizá no tenían el presupuesto para renovar sus palacios municipales. Estas cuestiones a veces soy un poco pesado en repetirlas, pero es muy fuerte el prejuicio sobre la cuestión de la obra, el tipo de obra de Salamone, y que seguramente los pueblos, como eran pueblos del interior bonaerense, en su mayoría, no les gustaba. Yo estoy muy seguro que se encaraba desde otro lugar y que, bueno, lo que aparecía ahí, ¿no? Como que eran más que bienvenidas las obras. Un proyecto rarísimo que no se construyó, pero que también estuvo muy cerca de realizarse, es este hotel balneario en la ciudad de Corrientes, del cual no hay casi nada de información, solo hay una mención en el libro de obras del gobernador de ese momento, que creo que era Torrent de apellido, y listo. Tampoco se realizó, pero nos quedó esta perspectiva hermosa de este hotel que hubiese sido una locura si se hubiera realizado. Y también para mostrar que, bueno, Salamone andaba un poco por todos lados intentando convencer intendentes u otros funcionarios para poder llevar su obra a todos lados. Acá tenemos otro ejemplo de algo que sí se construyó, pero que tuvo varias versiones antes de la definitiva, y por eso vuelvo a esta cuestión de que estas perspectivas que se encontraban en Torquist, es probable que hayan sido una especie de catálogo de, bueno, a ver, señor intendente, ¿cómo se imagina usted su palacio municipal? Acá le traigo distintos ejemplos. Para el palacio municipal de Adolfo Alsina, en la localidad de Caroe, tenemos estas otras posibilidades, ¿sí? Que también son modernas y que, la verdad, cualquier opción hubiese estado muy buena. Finalmente, igual la que se construyó es preciosa, pero mi favorita es esta. Me parece una locura, y todos esos juegos geométricos que tiene esa torre, no porque no hayan sido lo suficientemente locas las
municipalidades y las obras que quedaron, pero yo creo que esa se hubiese llevado el premio definitivo. Y por último tenemos otra en un estilo que parece más sacado de un pueblo colonial, por lo cual Francisco no se privaba de nada a la hora de proyectar y ofrecía distintas posibilidades en distintos estilos. Bueno, y finalmente sí sumé una postal de la municipalidad que todos conocemos, aunque sea de vista, que es una de las más lindas, que es el Palacio Municipal en Carué, el Palacio Municipal de Adolfo Alsina. Acá empieza toda una cuestión por la que voy a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, y en contraposición puse algunas imágenes, que esto es algo que es un interés mío que me surgió, que gracias a las redes sociales realmente, durante estos años se fueron acercando personas que tenían fotos de archivo y a veces hasta fotos personales, familiares, en algunas localidades con obra de Salamone. Esta puntualmente es de Villa María, está sacado un archivo que está subido en las redes sociales, que es muy lindo. Y acá ya empezamos a ver esta cuestión de cómo la gente se apropia de las obras y no le generan demasiado rechazo, al parecer. En paralelo, voy a ir mencionando algunas cuestiones que son casi como reflexiones, como por ejemplo, si bien Salamone corta con la obra pública en los 40, es muy extraño que no haya llegado a trabajar con el primer peronismo por toda esta cuestión de obra pública que se construyó. Y acá empiezan los interrogantes. ¿Se habría ganado ya una pésima fama después de los problemas que había tenido en Chascomús y su exilio? ¿Habrá tenido que ver algo político? Bueno, son preguntas sin respuesta. Como lo que sí sabemos que, bueno, que las acusaciones de corrupción seguramente lo alejaron de la actividad y eso hizo que él empezara a dedicarse a otras cosas y se alejara un poco del centro de la escena. Este otro proyecto que puse de fondo era para la municipalidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y como observamos, dialoga bastante con el portal del cementerio de Azul. En ese sentido hubiese sido súper interesante que se construyera, porque ahí sí hasta habría como una especie de serie, pero bueno. No se construyó, y también Longoni me contó que este archivo en realidad lo dibujó un arquitecto porque estaban tirando los planos de alguna empresa, ahora no me acuerdo cuál, y habían aparecido estos archivos, pero no se los podían quedar, entonces bueno, en el momento que los descubrieron los tuvieron que dibujar un poco así, y gracias a eso sobrevivió. Y con esto vuelvo a todo lo que ya se habrá perdido para siempre, ¿no? Pero bueno. Acá empezamos con todo el tema de cómo pasamos de un Salamone olvidado por completo y a intentar encontrar explicaciones a por qué sucedió ese aislamiento, ese ostracismo. Siempre en paralelo sigo con esta especie de juego por la cual planteo cuestiones que tienen que ver con la falta de reconocimiento, pero a la vez me gusta, decidí sumar fotos familiares de vecinos de las obras en los pueblos para la época que se construyeron las obras. Puntualmente estas imágenes, y alguna que siga adelante, me las compartió una vez un seguidor que me contaba que, no me acuerdo si era su abuelo, que eran de alguna localidad del sudoeste bonaerense, que cuando iba de viaje, por trámites o lo que fuera, a alguna de las otras localidades, le sacaba foto a las obras de Salamone, lo cual obviamente me llamó mucho la atención, y después fueron apareciendo un par más. Entonces yo lo que quiero plantear con esta cuestión es que sí, fue excluido el reconocimiento artístico e institucional, pero yo sostengo que
los vecinos y vecinas que tuvieron obra en sus pueblos sintieron como que algo había cambiado para bien. Como que esa modernidad le sentaba bien al pueblo y no sé si los hacía sentir más distinguidos o qué, pero eran obras que realmente para ellos mejoraba el pueblo. Acá, estas son todas fotos de la misma familia, lo cual me fascina. Acá en Pringles, antes en La Prida, y en paralelo, la obra era ignorada en las revistas especializadas, y eso uno lo puede ver en algún sitio de la Facultad de acá de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Tienen subidas colecciones enteras digitalizadas de revistas de arquitectura, y uno nunca se va a encontrar con alguna obra de Salamone dentro del contenido. Siempre va a ser el interrogante por qué se le ignoraba. Solamente aparecía él al final de las revistas, en las que aparecía como si fuera la guía de profesionales. Bueno, ahí sí aparecía Francisco Salamone, su dirección, de acuerdo al momento donde vivía, y el contacto. Nada más. Pero después ninguna mención en revistas a su obra. Ni siquiera la privada. Volviendo con lo mismo, tampoco la Sociedad Central de Arquitectos, y en paralelo vamos a tener vecinos, como en este caso en Guaminí, que me gusta mucho esta foto, porque al lado uno observa la iglesia y hay una decisión de decir, bueno, nos sacamos la foto en la fuente, y no en ninguno de los otros edificios ya característicos del pueblo. Sigo con esta cuestión de que para mí la gente, los pobladores fueron los primeros en valorar la obra, independientemente de que después la academia no haya acompañado. Y acá este recorte que tengo es de uno de los tomos de 4 años de gobierno de Fresco, de esos libros que saca él con toda la cuestión del detalle de su gestión. Y acá tenemos la imagen del Palacio Municipal de La Prida y que dice obra efectuada sin intervención de la Dirección de Arquitectura. Es decir, bueno, el gobierno no intervino. Tampoco vamos a poner los créditos. También me imagino que tenía que ver con la época. En ese momento me parece que no era tan común esta cuestión de decir este edificio lo hizo tal profesional. Lo único que aclaran como que su dirección de arquitectura no tuvo nada que ver. Y así con todas las obras. Sí vamos a encontrarnos que los medios más afines al oficialismo sí celebraban y sí cubrían todo lo que tenía que ver con las obras de Salamone desde un lugar por el cual se exaltaba esta cuestión de la modernidad y de esta cuestión de, pues, estos son los progresos edilicios de Saldungaray, que va a ser una de las localidades más beneficiadas en cuanto a la obra de Salamone y también en cuanto a la proporción de cantidad de habitantes, cantidad de obra. Si observan, hay un detalle que a mí me vuelve loco siempre de este recorte. Bueno. Ahí vuelvo. Bueno, ahí estamos, perdón. Que tiene que ver con el portal del cementerio de Saldungaray, que podemos observar la cara de un Cristo que no se parece en nada al que finalmente quedó. Eran efectivamente unas perspectivas y con eso ya se anunciaba, esto es del diario de la Nueva Provincia de Bahía Blanca, ya con esto se anunciaban las obras que estaban por venir. Y acá incluí 2 extractos de periódicos de la época, en el cual vamos a tener un periódico que habla muy bien de Salamone, que habla de la sala de sesiones del Consejo Deliberante, que habla de una grata impresión de sobriedad y buen gusto, y que dice, el público puede ser ahora mejor atendido, ya que hay más comodidad para eso. Eso en Bedia, partido de Leandro Alem. Por otro lado, en Tres Arroyos, una de las localidades en las cuales Salamone tuvo problemas y finalmente no pudo construir obra, no lo van a querer tanto, y van a decir, lo llaman cariñosamente el loco de las torres, apodo que justifican haciendo notar que las tales torres delgadas y macizas
no cumplen ninguna función ni en materia de arte ni en materia de utilidad. Su única función es de carácter simbólico. La elevación de las torres sugiere que el edificio se ha ido por las nubes en su costo. Algo que quizá tampoco estaba tan errado, ya que, por ejemplo, en Carué sucedió que la torre iba a ser más alta y había que ajustar números, y bueno, lo primero que se ajustaba eran las torres de los palacios municipales para que cerraran un poco más los números. Pero bueno, estos son casos bastante aislados en los cuales la prensa hacía mención a Salamone con detenimiento. En Balcarce, que fue la primera localidad en la que construyó obra Salamone, también vamos a tener la primera demolición que tuvo que ver con lo que se observa en la imagen, que observamos el obelisco pirámide, como la pirámide de Mayo, y alrededor una confitería que se llamaba la Torta de Bodas, que le decían así, y que duró tan solo unos pocos años y la demolieron, y bueno, nunca más se volvió a reconstruir, lo cual es una lástima porque hoy sería una de las obras más originales de Salamón y seguramente se seguiría utilizando. Y en Balcarce hace poco, también en la plaza, había como una especie de paraguas, de sombrilla que había hecho Salamone, que la tiró a un árbol y que actualmente está destruida, ese paraguas sombrilla ahí en Balcarce. Y ahora sí, de todo lo que sabemos de estos últimos años, bueno, traje un popurrí de cuestiones que para mí ayudaron a que Salamone pase de ese olvido total que hoy nos parece imposible, que una cantidad tan grande de obra, tan original, desperdigada por toda una provincia, haya pasado completamente inadvertida, ni siquiera tuvo lugar desde el odio, ni siquiera de decir, bueno, eh, esta obra me parece espantosa, no, lo peor que le puede pasar a cualquier artista, ¿no? La indiferencia total. Todo empezó al menos desde el lugar un poco más académico. Después, ya en la última clase, vamos a ver otras cuestiones que tienen que ver con esto de ¿y quién vio primero a Salamone? Edward Shaw y su hijo, norteamericanos ambos, son los primeros que van a empezar a difundir la obra de Salamone. Edward, que falleció hace poco, era crítico de arte, fotógrafo, una persona muy involucrada con el tema artístico. Y ellos van a ser los primeros que realmente van a andar de pueblo en pueblo descubriendo obras de Salamone. Pero imagínense que en este momento no había ningún archivo de nada, entonces lo que sucedía es que ellos iban, no sé, por ejemplo, a González Chávez, y ahí empezaban a hablar con la gente, a preguntarles, bueno, ¿ustedes vieron en esta zona algún edificio similar, de características similares? Y a partir de eso los iban mandando a pueblos, y en el mismo pueblo les iban diciendo también, bueno, fíjate que creo que tenemos un matadero así, asá, que eso pasaba mucho en esa época. Y hay un documental, La Piedra Líquida, de Adrián Caetano, que está filmado un poco de esa manera, que también es de principios del 2000, ese documental, en el cual van entrando a los pueblos, preguntan, un intendente llama a otra localidad y le dice, che, el matadero de ustedes se parece al nuestro, ¿no? Bueno, y así van armando todo. Eso también va a incluir que van a haber algunos errores al principio que van a incluir obra moderna de otros profesionales. Pero bueno, esa muestra que se realiza, con todo ese material, digo, se hace una muestra en el año 2007 en el Centro Cultural Borges, acá en Buenos Aires, por lo cual con eso comienza la etapa en la cual Salamone sale del olvido, su obra, y lentamente se empieza a rescatar y a revalorizar. Esta obra, la de Shaw, terminó siendo itinerante y además del Centro Cultural Borges se realizaron más exhibiciones. Y acá les voy a comentar algo personal, pero que viene al caso, que tiene que ver
con un caso de restitución de un mueble que estaba perdido en Mar del Plata. ¿Y por qué les cuento esta cuestión? Porque es para que también se den una idea de cómo aparecen las nuevas obras de Salamone, nuevas entre comillas, ¿no? Porque de nuevo no tienen nada, pero cómo se investiga Salamone y que es todo, no sé si absolutamente todo, pero mucho tiene que ver con el azar y estas cuestiones y muy poco con una investigación académica o estatal, que está todo muy lejos de suceder de esa forma. A fines del año pasado, un amigo mío estaba en Mar del Plata, trabajando. Está en el Teatro Auditorium, y me manda una foto, esta foto que les estoy compartiendo es la misma foto que él me manda por celular, y me dice, che, amigo, acabo de ver este mueble que está en un rincón, ahí olvidado del teatro, me dice, me hace acordar a Salamone, ¿vos tenés idea de esto? Lo vi y claramente gritaba Salamone ese escritorio, pero bueno, había que chequearlo, porque esta cuestión que es tan divertida de que él no repite diseños para este tipo de cuestiones es un poco un lío porque había que probar que ese mueble era un Salamone y que nadie se lo quisiera llevar, que fue lo que terminó pasando, porque terminó después en custodia del Colegio de Arquitectos del Partido de General Pueyrredón, y desde allá se envió a Villa Gesell porque la intendenta era simpatizante de Salamone. Entonces, para cuando sucedió esto, yo ya estaba en contacto con gente del Colegio de Arquitectos, Longoni también, que vivía en Mar del Plata, y la cuestión era, bueno, ¿qué hacemos qué se puede hacer para que se lo restituyan al lugar de origen, que en ese momento no sabíamos cuál era, porque también ahí empezamos a mirar planos, empezamos a hablar con gente de los centros de interpretación, los que tienen palacios municipales, porque esto era, si era un escritorio, era parte del mobiliario de un palacio municipal. La historia es larguísima, pero la voy a resumir en que finalmente desde la Prida, Natalia Sáizar, que viene trabajando con la obra de Salamone hace muchísimo tiempo, nos envió una copia de un plano, acá está, del bendito escritorio, y eso, aunque parezca mentira, fue lo que torció el rumbo de ese escritorio y por lo cual se pudo presionar un poco más para que hicieran la devolución de ese escritorio, que de nuevo había quedado allá desde los 90, cuando esta muestra que redescubra Salamone, además de las fotos, también algunos municipios habían llevado mobiliario. Entonces se ve que la Prida en ese momento colaboró con ese mueble, nadie lo reclamó, eso es lo insólito, y quedó ahí todo este tiempo que por suerte nadie se había avivado tampoco, porque el mueble estaba ahí. Finalmente, esta foto es del día mismo que volvió a la Prida el mueble, y actualmente lo pueden visitar en el centro de interpretación, que tiene bastante mobiliario en exhibición. Pero bueno, de nuevo, así es como terminan sucediendo las historias con Salamone. Como pueden ver, es todo bastante caótico y la gente que uno espera que lo cuiden tampoco lo cuidaba. Entonces, bueno. Pero estas son las aventuras que sí tiene Salamone, en el sentido de que un día de repente alguien te manda una foto de que encontró un Salamone tirado en un teatro. Siguiendo con este tema de los reconocimientos y qué se hizo por preservar la obra de Salamone, vamos a tener dos leyes muy importantes. La primera del 2002, que es la ley 12.854, y esta segunda en el 2014, que declara Monumento Histórico Nacional una buena parte de su obra. Y lo que no declara como monumento histórico le pone otro término que también cubre un amplio espectro de la obra de Salamone. Después, una cuestión que yo voy a querer preguntarle a Karina, no sé si están Sofía o Coti de Saldungaray, si después cuando terminemos, que va a ser en un ratito, para las preguntas y respuestas, sí, a mí me gustaría también que ellas desde su lugar compartieran qué se hizo de todo esto, porque en el 2022 se anunció un programa de restauración de parte de la obra
que yo vi en algunas localidades que llegó y en otras que no. Entonces después me interesaría saber en qué quedó eso al final. Esto no es algo menor, que es el arquitecto con más patrimonio protegido por el Estado argentino. Es un montón. Después discutiremos de eso cuánto se ejecuta y cuánto se respeta. Pero bueno, la ley, que a veces es lo más complicado, está. Desde Provincia de Buenos Aires, hace ya poco más de 10 años, se construyeron 3 centros de interpretación de la obra, que son en los lugares que están los portales de cementerios más destacados: La Prida, Azul y Saldungaray. Hoy tenemos la suerte de que esos 3 centros estén funcionando, porque la verdad es que en estos años no sucedió, y también esto ya es una opinión personal, que a la vez están funcionando como centros de interpretación de Salamone, lo cual es muy gratificante porque no siempre sucedió en todos. Salvo La Prida, que fue el único que pudo sostener esa función desde que se inauguró hasta el día de hoy. Si están las chicas de Saldungaray, también van a poder aportar su testimonio. Karina, después me gustaría que contara brevemente en qué condiciones encontró el centro de interpretación y lo que significa estar día a día en el centro, porque uno a veces romantiza estos lugares, pero realmente tienen que ir y ponerle el cuerpo a lugares que están ahí como no tan... Todavía es como que cuesta que que el resto de la comunidad los termine de absorber y decir, bueno, son nuestros, y está buenísimo que suceda. Así que eso después se lo dejo a las chicas para que nos cuenten sus testimonios, pero insisto con esto de que es súper importante que los 3 están funcionando y los 3 son lugares que uno puede acercarse a hacer preguntas sobre Salamone. Bueno, en este momento en el de Azul justo está también mi muestra de fotos, y que tienen una vida que es súper interesante y que hace 15 años yo no me hubiera imaginado que esto iba a existir, y que ojalá que dure mucho más tiempo. Del Plan Nacional de Restauración que les mencioné hace un ratito, yo solamente pude ver el de Pellegrini, que se estaba realizando y que sé que se terminó con mucho éxito y que quedó precioso todo eso. Y este es un artículo de la época cuando se anunciaba este plan, y que dice: el proyecto contempla tratamiento de humedades y filtraciones, bueno, todo ese tipo de reparación, que es un misterio en cuáles sucedió, en cuáles no. Esto lo había recortado, que es la selección que se había hecho en ese momento con otro gobierno desde el Ministerio de Obras Públicas, con la Comisión Nacional de Monumentos, etcétera, etcétera. Y acá estaba la selección, porque no era toda la obra de Salamón, era con cada partido elegía un edificio que le pareciera que lo necesitaba más que otros. Yo les puedo decir que de los últimos que visité, de alguna de esas listas, no les habría llegado nada de esa restauración. Sí, en Córdoba, en la Plaza Centenario de Villa María, que quedó impresionante, y en Chávez no, porque el otro día las chicas de Saldungaray me mandaron fotos, la municipalidad está muy vandalizada. En Carué tampoco, Rauch, la verdad, no, creo que algo hicieron, o sea, algún retoque pudieron llegar a hacer. Alberti la viene cuidando ya el propio municipio. Pellegrini sí creo que fue la más beneficiada de lo que visité, y Azul Saldungaray ya nos contarán. Ya para cerrar, pensaba en esta cuestión que tocamos también al principio, de cómo esta obra tan original termina dándole una identidad, sobre todo a los pueblos más chicos que tal vez no tienen muchísimos atractivos para venderse al mundo de alguna manera, para llamar la atención. Entonces, en el caso de La Prida, sucede, actualmente no sé si está el mismo banner, pero La Prida es un claro ejemplo de cómo un pueblo o una ciudad chica que no está en una ruta principal
se apropió de la obra de Salamone y a partir de ahí construyeron toda una identidad propia y también hasta todo un movimiento turístico que hace 20 años no tenían. Y hoy en día uno menciona la Prida y automáticamente la vincula a Salamone, pero eso fue todo un trabajo sostenido del municipio durante mucho tiempo y que hoy en día sigue funcionando así. Y yo siempre lo pongo como un ejemplo de un lugar que de otra manera no tendría nada de turismo y cómo a partir de Salamone y de políticas que ayudaran a sostener eso, logró tener otro lugar en el mapa, digamos. Volviendo al tema de la identidad, en Azul, más allá de que Azul tiene toda esta identidad quijotesca y cervantina, es muy lindo que en Azul, por ejemplo, hay algunos murales. Este está en la entrada de una escuela técnica, corríjanme si estoy pifiando, que hay como una especie de, como si fuera una viñeta de un cómic, en la cual tenemos al arcángel en una situación de cómic, pero que es muy, muy, muy lindo. Hay otro ángel de azul en la entrada hay de un taller de un artista allá, de un muralista, y eso. Es esta cuestión de, sacando a Salamone, bueno, ¿cómo se lo apropia la gente hoy en día? Y acá, esto es en Guaminí, que tenemos como parte del logotipo del municipio propio, el Palacio Municipal. Y así hay más ejemplos, no iba a aburrir con esa cuestión, pero es muy lindo cómo con el paso del tiempo finalmente se terminan apropiando de la obra de Salamone para decir, bueno, nosotros somos Guaminí, a nosotros nos representa este edificio, entre tantas otras cosas que tiene Guaminí, que es hermoso, pero de a poco ya desde el municipio esas cosas ya van sucediendo. Y por último, quería cerrar esta clase con una imagen que encontré una vez casualmente hace unos años en el Palacio Municipal de Guaminí, ahí dentro, de unos estudiantes, que habían puesto lo siguiente, que dice, obras salamónicas. Para que otros valoren lo que poseemos, debemos predicar con el ejemplo. Las obras guardan la memoria del pueblo, por su arquitectura e historia. Sus monumentalismos en los municipios tienen un significado muy importante porque para los pueblos habla de un estado presente. Y deja ahí como esta pregunta de, bueno, ¿para qué su preservación? Quería cerrar con esto porque ya nos queda simplemente una clase más en la cual voy a hablar obviamente de Salamone, pero yo voy a hablar menos de su vida y de su obra de una manera cronológica, sino más bien todo lo que él inspiró en los años posteriores. Entonces, esta especie de disparador nos sirve para cerrar esta parte y también para quedarnos reflexionando sobre por qué uno decide darle importancia a estas obras y si es algo arbitrario o si realmente uno dice, nos ayuda a construir nuestra identidad desde los pueblos. Yo lo digo desde acá de Buenos Aires, ¿no? Pero digo, a mí me parece eso, como que hay una cuestión, hay una intención de que apropiarse de esas obras habla también de la historia de las localidades, y no es simplemente un capricho estético de decir, ay, qué lindo que es, vamos a inflarlo o a darle más bolilla. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención, y ahora vamos con las preguntas y respuestas, pero si Karina quiere, me gustaría que ella comente su experiencia con el Centro de Interpretación de Azul, y si tenés ganas, Cari, de comentar también cómo es el día a día en ese lugar, que uno desde afuera pasa un fin de semana y lo idealiza y dice, uy, qué lindo tener un centro de interpretación enfrente del cementerio, pero de lunes a viernes uno no sabe cómo es la vida ahí. Sí, sí, hoy es un día también bastante particular, porque bueno, me da el pie, Martín, para compartirlo con ustedes. Tuvimos en la mañana una noticia muy desagradable cuando llegamos al centro de interpretación a abrir. Habían entrado por la noche
vándalos, porque realmente hicieron más daño que lo que pudieron robar. Encontramos las puertas rotas, los juegos didácticos que nosotros preparamos desparramados por todo el edificio. Bueno, todo lo que puede hacer un vándalo que lo hace impunemente y que nos cuesta realmente volver a pararnos, ¿no? Porque, bueno, saben que estamos en una coyuntura bastante difícil, así que hoy es un día triste en principio, porque hablábamos con Martín antes de comenzar el curso, y él lo mencionó hace un ratito, de hecho. El Centro de Interpretación de Azul queda en un espacio que, si bien no es tan lejos del casco urbano, tiene una lejanía simbólica y queda un poquito alejado, queda enfrente del cementerio, a unas 8 cuadras de lo que sería el centro. Pero aún así es un espacio que no es tan transitado y bueno, en función de eso, y a pesar de que desde el municipio hemos luchado bastante para poner el espacio en condiciones, porque, como contaba Martín, en 2012 se inaugura, o 2013, cuando se inauguran los 3 centros, con una diferencia de un tiempo corto entre una inauguración y la otra. El Centro de Interpretación de Azul fue cerrado y nunca se habitó con una gestión constante, digamos. Si bien se usaba el espacio para diversas tareas, fue control urbano, tránsito, y bueno, no justamente la actividad que se desarrollaba era para lo cual había sido creado. Finalmente, el año pasado, con la actual gestión, se retoma el espacio, se encuentra realmente en unas condiciones deplorables, y bueno, comenzamos de a poquito a recuperarlo, pero bueno, también nos cuesta bastante, porque no es el mejor momento económico del país y tampoco de los municipios, por ende. Así que este tipo de situaciones realmente nos va a costar bastante pararnos, porque, bueno, por todo lo que implica, ¿no? Y además es un golpe, como decía Martín, a los trabajadores que habitamos los espacios culturales, que le ponemos el cuerpo, y muchos de quienes están acá presentes lo saben, porque los que nos dedicamos al patrimonio, a la promoción, a la difusión, lo hacemos con un ímpetu, con una pasión, y bueno, cuando pasan estas cuestiones realmente es un golpe. Pero bueno, nada, es cuestión de seguir adelante, y esto que mencionaba Martín, que no es menor, tratar de transmitir este sentido comunitario que tienen las instituciones culturales, porque las comunidades son dueñas de estos lugares, ¿no? Más allá de un evento, más allá de una actividad, de un taller, de una visita guiada, de las propuestas que cada institución pueda tener. No es solamente acompañarlo en los eventos, sino es acompañar a las instituciones siempre, porque las personas que están ocupando esas instituciones son vecinos y son vecinas. Entonces, digo, las instituciones merecen ese acompañamiento, y estas, sí, una pena. Bueno, ahí están las chicas de Saldungaray, que Sí. recuerdo que el año pasado también algo sucedió allí, como comentaba Martín también, en algunos otros lugares. Así que bueno, nada, en principio contarles eso para compartirlo, para hacer un poquito de catarsis colectiva, porque sé que quienes están acá, en función del patrimonio, hoy nos compete Salamone, pero bueno, muchos y muchas de quienes compartimos estos espacios lo hacemos porque amamos el patrimonio, la memoria, justamente como dice la pancarta que puso Martín. Habla de la memoria y de un estado presente, ¿no? Y cuando nos suceden estas cosas, bueno, nos hacen tambalear un poquito, pero no decaer, pero sí tambalear un poquito. Así que, Martín, gracias
gracias por este espacio, en verdad, porque creo que lo estamos disfrutando un montón. Veía algunos comentarios ahí en el chat. Así que nada, yo les cedo la palabra a las chicas de Saldungaray que están por ahí. Sí, Bien. César, gracias por sus palabras. Sé que andan por ahí, no sé si Sofi o Coti, así que si ellas quieren comentar algo del centro también, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Coti. Cari, qué pena, que por ahí buscar la solución entre todos. En el tema de las cámaras, a nosotros nos solucionó bastante, está bien, son medias precarias, pero eso no, pudimos avisar a la policía y agarrar cosas de menores que salen quizás a hacer macanas y bueno, la verdad que es una pena. Perdón que no tenga la cámara, por ahí no estoy en condiciones de salir Al aire. al aire, no, justo no estoy para salir al aire. Ahí estaban mencionando el tema de las obras. Vinieron este sábado de Obras Públicas de Provincia a ver el Estado para comenzar con el tema de la restauración. Lo que es la delegación municipal y el portal del cementerio, que, bueno, el portal del cementerio se había comenzado cuando estaba Obras Públicas de Nación, pero solamente se llegó a la etapa de la limpieza. Y la obra, bueno, limpiaron y se fueron. La empresa era Consima, la misma que hizo la restauración de Pellegrini. Por X motivo, no sé, aparentemente fue algo de la empresa que se fueron, el contrato ese quedó como enganchado, tenían que continuar, pero no siguieron. Y bueno, y ahora se llamará, a ver, abrir los pliegos de qué empresa comenzará esta obra. Bien. Cari, vos en azul, desde que se anunció la noticia y desde que estás vos en el centro, ¿tuviste alguna visita? Mira, en Azul, bueno, vos que en la placa lo mostraste, Azul era uno de los municipios que estaba postulado, de hecho era la portada del cementerio, era un postulante para la restauración. Si bien el estado de conservación es bueno, podemos decir, no muy bueno, sino bueno, y tiene deterioro que es bastante similar y consecuente en el resto de las obras de Salamone por la materialidad, por el hormigón y por el símil piedra, pero el Ángel, por ejemplo, está bastante bien, hay deterioro biológico y demás, pero está bastante bien. La restauración estaba a cargo de, como vos nombraste, el Ministerio de Infraestructura. Vinieron, hicieron el relevamiento correspondiente, las muestras y demás, pero bueno, después hubo algún inconveniente en las licitaciones y finalmente, después de unas cuantas idas y vueltas con la gestión anterior, la gestión no se pudo concretar, así que bueno, en principio fue una pérdida enorme porque hubiésemos tenido la portada realmente en óptimas condiciones. Y después, a partir de la nueva gestión y de mi gestión en el centro de interpretación, que entiendo que quienes ocupamos los espacios en los centros de interpretación, que de hecho son una tipología de museo muy particular, porque las colecciones no las tenemos como el común de los museos dentro de la institución, sino que nuestras colecciones son justamente los patrimonios que nos dan sentido. Entonces, en función de eso, es que también nos dedicamos a la gestión de los archivos que tienen que ver con Salamone, pero también de la ejecución, administración y planificación de diferentes instancias con respecto a los monumentos. En principio comenzamos una tarea que fue la de inventariar los monumentos
con el acompañamiento de la arquitecta Mariana Quiroga, que justamente fue ella y su equipo de restauración, con quienes comenzamos el ciclo en clave bonaerense en 2024. A partir de ese curso, yo seguí estudiando, hice la diplomatura en la Universidad de Morón y bueno, empecé a incorporar herramientas al respecto de la conservación del patrimonio arquitectónico, particularmente la de Salamone, y empezamos con este trabajo de investigación y de relevamiento del deterioro de los diferentes monumentos y en particular de la portada del cementerio, que fue nuestro primer informe a provincia. Porque como decía Coti, el Instituto Cultural, particularmente Patrimonio, está muy interesado en la obra de Salamone y tiene algunas propuestas para las cuales nos ha hecho parte. Entonces, en función de eso, me piden un informe detallado del estado de conservación con sus diferentes agentes de deterioro, bueno, un relevamiento bastante exhaustivo, y en función de ese informe que yo elevo desde Azul, es que Infraestructura de Patrimonio nos envía, que acaba de llegar hace muy poquito, un informe detallado para comenzar con tareas de limpieza. ¿Qué quiere decir la tarea de limpieza? Porque no podemos hablar en principio de restauración, porque debemos afrontar todo esto que mencionábamos al principio, que tiene que ver con el deterioro biológico. Entonces, en función de eso, tenemos este informe y estamos trabajando con obras públicas del municipio para comenzar las tareas con el seguimiento específico de profesionales del instituto y una futura visita a la ciudad para poder seguir perfeccionándonos y afrontar esa tarea, ¿no? Ese es el estado actual, en principio, del primer informe con respecto a la portada del cementerio. Nos toca después seguir con la Plaza San Martín, es nuestro segundo objetivo, que también las plazas son un tema bastante delicado porque, bueno, son el centro de la ciudad y aplican para un montón de eventos y, bueno, quizás no se tienen los cuidados que se debería tener, por eso estamos en la elaboración de un protocolo de uso para que justamente esos espacios no caigan en el sobreuso de los eventos. Así que, bueno, por ahora la tarea viene siendo esa. Es muy gratificante, la verdad, pero lo va a ser más aún cuando podamos hacerle frente a la limpieza. Ahí va. Bueno, ¿alguien que tenga alguna consulta de la clase? Si no, yo voy a seguir haciéndoles preguntas a las chicas. No, a mí lo que me interesaba era si Coti anda por ahí, que si tenés ganas, Coti, de contar también cómo fue el panorama que ustedes encontraron cuando se empezaron a hacer cargo del centro en Saldungaray y cómo vienen ahora. Claro, nosotros cuando agarramos el centro, la diferencia que hay entre nuestro centro y el resto es que, bueno, nuestro está a cargo de la Asociación de Turismo Comunitario de Saldungaray, y bueno, Claro. y hay esta comisión, aparte de atender al turista, perdón, pero estoy en la peluquería, por eso escuchan ruido. Aparte de atender, lo que hacían, se hacían muestras, se hacían ferias, y por ahí, cuando entramos, porque bueno, yo ahora sí soy municipal y dependo del área de cultura, pero en su momento no teníamos mucho material ni bibliografía, y de a poquito empezamos a adquirir estas cosas, y bueno, logramos que el espacio se abra más tiempo, hacer visitas guiadas, trabajar con las escuelas, y bueno, estamos mucho mejor y en constante crecimiento. Recibimos nosotros, bueno, al estar en un lugar muy turístico, recibimos mucho volumen de personas,
interesados en la obra y muchos que vienen, ya que están en la comarca, vienen a conocer de curiosos y bueno, y los asalamonizamos, como decimos. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, si no hay consultas y demás, yo vuelvo a recordar esta cuestión, después si se quieren tomar el tiempo y escribir de última en el grupo de WhatsApp, que si hay alguna cuestión sobre Salamone, que quizá estuvieron esperando hasta hoy y dijeron, ay, Martín no habló de tal cosa que me interesa mucho saber, pueden comentar, a ver si la sumo para la última clase, en este mismo espacio, cuando terminamos. Tengo una pregunta chiquitita. Sí. Perdón. Yo tengo una pregunta. ¿En Mar del Plata está solo la Casa Alicia o puede ser que haya una fachada de un matadero? No, solo la casa de Alicia. Después había hecho un proyecto para un monumento a San Martín, que hoy no lo puse para no seguir sumando imágenes, pero que es muy Salamone ese proyecto, y que se sepa hasta ahora solo la Casa Alicia, que también fue accidental como se le encontró, así como les comenté lo de la restitución del mueble, lo de la Casa Alicia apareció, ahora no me acuerdo, por algún funcionario que le dijo a Longoni, como, che, yo tengo información de que esto lo hizo Salamone, obviamente a primera vista no se parece a Salamone, hasta que apareció este hombre con los planos que decían ahí toda esta cuestión, que certificaban que eran de él, y que, bueno, Salamone tiene eso, hacía tantos estilos que hay obras que, sobre todo lo privado, pueden llegar a ser Salamone, pero si no se conservó algún papel, algo que diga esto lo hizo Francisco, ya está, porque estéticamente no se parece a nada de esa casa. Bien, porque esto también tengo un amigo que como sabe que me gusta, una vez me mandó una foto y la fachada no tiene absolutamente nada que ver con Salamone, pero la tipografía en la que está escrita Matadero, sí. Entonces nada, me resultaba curioso. Y es por una zona que acá en Mar del Plata en una época había Matadero. Claro. Bueno, de última, después si querés compartir las imágenes, si tenés fotos o Sí. eso, querés compartirlo. Sí, después se las comparto. Y aparte, si es en Mar del Plata, tenemos a favor que Longoni vive allá y que tiene a todos sus conocidos, y eso podría acelerar cualquier investigación. Genial. Gracias. Gracias. Por ahí, Martín, agregar a lo que decía recién la compañera sobre el matadero, porque ella refiere a la tipografía. Yo se los puedo compartir, no me acuerdo si vos lo habías puesto el apunte en alguno de los módulos. Hay un artículo muy interesante que creo que es del LEMIT, y si no es del LEMIT es de la UNLP, que es una recuperación tipográfica. Y además hay un perfil de Instagram donde recuperaron la A, la letra A, y otra letra más que no me acuerdo, pero por ahí estaría bueno si vos nos podés poner las imágenes en el grupo y yo puedo compartirles el artículo sobre tipografía y ahí poder hacer una comparación, porque no es menor ese dato. Sí, genial. Después paso la foto al grupo, cuando esté en la compu, que creo que la tengo en la compu. Está bien. Perfecto. Bueno, Martín.